¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, estimados personas que nos ven por este medio? En principio, bueno, después de algún tiempo estamos nuevamente por acá, tratando acá con mi estimado amigo Marco de acá de Italia, desde Sicilia. Y bueno, vamos a tocar un tema que es las percepciones históricas de Perú e Italia, que creo es un tema muy interesante que particularmente me atrae mucho y justamente le pedí a Marco que hagamos este tema porque me parece interesante cómo nuestras comunidades se perciben a sí mismas y eso también influye en cómo actuamos en ahora, ¿no? En la actualidad, como comunidad, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, ¿no? Tiene relación directa inclusive con nuestro sentido de pertenencia y autoestima. Bueno, pero al principio, Marco, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Estoy bien, un poco de calor por acá, es verano todavía, pero bueno, vamos con todo y por suerte pronto va a llegar un poquito de frío. Sí, el tema es bastante interesante y de hecho podemos hacer una pequeña comparación entre Italia y Perú por los eventos que se han podido desarrollar en el tiempo, ¿no? Ambos países a- tuvieron bastantes eventos importantes, algunos de ellos trágicos, que han prácticamente creado lo que es Italia y Perú hoy en día, ¿no? Y entonces sería bueno analizar ambos países y también Sicilia porque como hemos podido ver en los otros videos, hay como raíces en común. Obviamente no somos del todo iguales, pero podemos ver que hay similitudes. Y eso prácticamente la mayoría de las personas no lo creen, ¿no? Porque generalmente se Sí. imagina el Perú muy distinto a un país europeo, ¿no? Pero eso es como un mito, ¿no? No es algo verdadero. Y podemos aclarar muchas cosas y ver cómo literal son similares, ¿no? En algunos sentidos. Claro, así es. Inclusive yo con unos amigos mexicanos, justamente siempre hago podcast y conversamos. Una vez estábamos viendo que a veces Italia se parece más a Hispanoamérica que España. O sea, ¿entiendes? O sea, en general, no solo con el Perú, sino también cuando comparan México con Italia, también encuentran muchas similitudes, especialmente en la posición política. Y estábamos conversando de que, ¿verdad? Que a veces se parece más en este caso México, Perú, se parecen más a Italia en ese sentido que a la misma España. O sea, que y es gracioso eso, porque eh, como tú bien dices, hay gente que no lo cree, porque dice, no, ¿cómo se va a parecer? Y sí, en realidad sí hay parecidos. Y bueno, una de las cosas que justamente quiero ver si es que hay parecido es en el discurso histórico. Bueno, voy a contar un poco de qué es esto. A ver, generalmente el discurso histórico tiene que ver mucho con la forma como en este caso, el Perú, los peruanos se perciben a sí mismos, ¿no? Nosotros a través de las décadas, a partir del Ministerio de Educación, hemos recibido una formación en historia, la cual generalmente nos hace ver a los peruanos como si fuéramos algo así como víctimas, ¿no? Víctimas eternas. O sea, primero, antes de la conquista, como que, aunque ahora ha variado un poco, ¿ah? Pero estoy contando un poco cómo era antes, pero eh, antes de la conquista éramos autónomos, estaba el imperio de los incas, inclusive era como que te relacionaban con el Tahuantinsuyo y el gran imperio que tenían, hasta inclusive como que el imperialismo de los incas era bueno, ¿no? Y el peruano se puede sentir orgulloso de eso. Pero luego vinieron los españoles y con los españoles empieza pues toda una decadencia. Entonces, la idea de la decadencia del Perú y que hemos sido víctimas de la conquista, del expolio, y hasta inclusive no sé si estoy exagerando, pero muchas veces algunos profesores, bueno, la verdad que muchos,
parece que no están bien informados y les explican a sus alumnos como que nosotros éramos esclavos de los españoles y tal. Y no estoy diciendo que era un mundo perfecto, pero si tú conoces la historia, en realidad, primero que, si bien es cierto, era un régimen donde había esclavitud y servidumbre, era así, en ese tiempo era así en el mundo. Eh, Esto no era para los indígenas legalmente no eran esclavos, los españoles eran vasallos del rey de España y recibían su protección. Y eso sí, pues era una sociedad jerárquica, como la misma Europa. Pero acá viene algo también. Se nos enseña como que nosotros somos los únicos que había jerarquía. O sea, es que es gracioso, pero se nos enseña como si la jerarquía, la servidumbre, la esclavitud solamente se daba en el Perú, o ya lo sumen los virreinatos americanos de España, ¿no? Y ahí está todo lo maldito, lo malo, la jerarquía, cuando en realidad era algo normal en ese momento. Yo, por ejemplo, a veces tengo que luchar un poco contra eso cuando tengo mis alumnos, porque yo enseño tanto en el Instituto Superior, ya para estudiantes de carrera de turismo, y también para chicos que quieren ingresar a la universidad. Y muchas veces yo tengo que luchar contra esa idea, porque yo tengo que decirles de que, no, no, o sea, ni en la misma Europa, no todos los italianos eran iguales, no todos los españoles eran iguales, no todos los suizos eran iguales, no todos los alemanes eran iguales, o sea, había una jerarquía muy fuerte, el amo, el señor y el siervo, el campesino, o sea, no, no, porque a veces desde el Perú se nos enseña de que en Europa todos eran iguales, algo así, no, no es que te lo enseñen directamente, sino que te queda esa idea, porque te enseñan que acá sí hubo esclavitud, sí hubo servidumbre, y te dejan la idea como que en Europa todo era igualdad, y que más bien en Europa, sobre todo España, se aprovechó de la riqueza del Perú y se lo llevó todo. Entonces te dejan con la sensación como si todos los españoles se hubieran beneficiado del, del metal, del oro, del saqueo del Perú, y todos los peruanos vivían en la miseria, en la pobreza, en la esclavitud. Entonces, te dan una parte bien dicotómica, ¿no? Bien simplista, que en realidad no tiene nada que ver con la realidad, porque, o sea, si tú investigas bien, los virreinatos tuvieron sus pros y sus contras, sus bajas y sus altas. Así como había gente pobre, había gente también con cierta clase media y había pues gente también rica. Y entre los ricos había también indios, ¿ah? Y había indios nobles. Y entre los pobres había también de todo, era una variedad. También había, eh, inclusive algunos españoles pobres también. Ahora, la cuestión es que es variado. Entonces, en lugar de enseñarte de que todo es un todo variado, o sea, donde, como te digo, hay cosas buenas y malas, es una sociedad compleja, no. Te enseñan de manera simplista. Acá están los malos, acá están los buenos, acá están los pobres, acá están los ricos. Los ricos son los españoles que siempre es como pararan con un látigo, maltratando a los indios, ¿no? Y los indios son los que hacen la riqueza a Europa, ¿no? Y entonces Europa, un poco más y ya los europeos vivían bien, algo así, ya, te hace ver eso, como todos los europeos vivían bien, comían bien, y esto ¿por qué? Porque había un saqueo a los virreinatos de América, y no sé si me dejo entender, o sea, no estoy idealizando, ojo, porque yo entiendo que hubo desigualdad, yo sé que ha habido un proceso colonialista en varios aspectos con los indígenas, pero verlo de una manera simplista, de buenos y malos, todos allá se beneficiaron y todos acá se perjudicaron, es bien maniqueo, es bien, inclusive más que a la historia le sirve a ciertas ideologías políticas, ¿no? A ciertos políticos, mejor dicho, que manejan diversas ideologías, ¿ah? Tanto de derecha como de izquierda, a posicionar un discurso político para generar un rédito, ¿no? Entonces, el discurso histórico del peruano muchas veces está en esta cuestión victimista, ¿no? Todos nos han invadido, todos nos han pegado, ¿no? Entonces, sí, nosotros somos las víctimas eternas, y maldita sea, ¿no? Estamos ahí, siempre hemos agachado la cabeza. Entonces, hay una idea
así, ¿no? Bueno, en realidad tampoco no es tanto así, porque también, eh, por ejemplo, estaba hablando con un amigo historiador y él me contaba de que una vez vio una entrevista que le hicieron a un fujimorista, a un general fujimorista, y hace varios años atrás, ¿no? Y este general fujimorista decía que la única guerra que ha ganado el Perú ha sido contra el terrorismo. Por ejemplo, eso es una cuestión ideológica, ¿no? Lo que quiere hacer es ensalzar a Fujimori, ¿no? Que él sí ha ganado. Pero mi amigo historiador me dice que esa es una idea errónea, porque cuando tú ves las guerras que ha tenido el Perú, ha habido guerras que ha ganado el Perú, sino que parece ser, y él me dice, ¿no? Parece que el peruano tiene una fijación con la pérdida. Se fija la guerra con Chile, porque la perdimos. Se fija en todo lo que, digamos, ha sido lo negativo ahí, pero en realidad sí han habido, por ejemplo, etapas. eh, etapas, sí, sí, por ejemplo, y no solo eso, sino que hemos ganado también la guerra con el Ecuador en el siglo XIX y luego en 1940 hemos ganado, porque la guerra con el Ecuador ha sido bien larga también, ¿ah? Ha sido, o sea, a través de los siglos los conflictos se han dado y el Perú siempre ha podido darle frente al Ecuador, por ejemplo, pero de eso no se habla mucho, no nos vamos por ahí. Con Colombia también tuvimos una guerra en el siglo XIX, me parece, y también creo que ha sido mixto, ha sido un empate entre Perú y Colombia. O sea, ni ganaron ellos ni ganamos nosotros, empate. Pero igual, no nos fijamos mucho en eso, nos fijamos más en la parte de que hemos perdido, ¿no? Entonces, este general, sin saber la historia de las guerras y de las batallas del Perú, hemos perdido todos, somos un país de perdedores. Pero ¿quién es el único que ganó una guerra? ¿No? Ya sabes, un día político. ¿Te das cuenta? O sea, es una manipulación de la historia para... Y eso también lo hace la izquierda, ¿ah? O sea, ese es el uso de cierto grupo de derecha, pero la izquierda también juega su papel porque hay una izquierda indigenista, ¿viste? ¿Y qué hacen, no? Al Tahuantinsuyo era lo mejor, ¿no? Vinieron los españoles y todo fue putrefacción, todo fue miserable, pero tampoco eso no es verdad del todo, ¿no? O sea, son procesos históricos complejos. Entonces, el Perú ha tenido alrededor del siglo XX y parte del XXI un discurso histórico donde de todo negativo, donde hemos sido víctimas, y eso ha confluido a que nos veamos a nosotros mismos, los peruanos, como un país que no, salvo lo prehispánico, no ha sido próspero. O sea, ha tenido mucha riqueza, pero no ha sido próspero y siempre ha sido víctima de alguien, siempre le han pegado, no ha sido victorioso nunca, siempre ha perdido. Entonces es un discurso histórico negativo, donde inclusive es difícil desarrollar un orgullo por el país, ¿no? Porque al final inclusive eh, yo me acuerdo, ¿ah? Todavía a finales del siglo XX, en los años 90, todavía a mí me enseñaron, estaba en la academia preuniversitaria, todavía el profesor todavía me mencionaba que el problema del Perú era la mezcla de las razas, por ejemplo. O sea, todavía, ahora ya no se enseña así, ¿ah? Pero a mí todavía para finales de los 90 todavía me enseñaban eso un poquito, que el problema del Perú es que está mezclado, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, todas esas cositas han ido sumando a que tú asimiles una idea derrotista. Entonces, el discurso histórico peruano es derrotista, de víctima. No estoy diciendo que sea así al 100%, sino que lo que digo es una tendencia, ¿ya? Más que, o sea, eso, que se me entienda bien. No estoy diciendo que todos los profesores o toda la educación se enfoca así, no, porque yo mismo cuando enseño historia no lo hago así, lo enseño de otra manera. Y he encontrado que otros profesores también, pero en líneas generales la tendencia ha sido esa. Que yo me he encontrado con alumnos de 14, 15 años, cuando evalúo su conocimiento, ¿no? Previo que tienen ustedes. Por ejemplo, cuando hice la conquista del Perú,
y no sabían que había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Ellos pensaban que vino Pizarro, el Tahuantinsuyo estaba en paz y ya dominó el Tahuantinsuyo, que no había nada, que era todo chévere, pues estaba todo sin nada, ¿no? O sea, pacífico. Y no sabían que, por ejemplo, había una tremenda guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Es algo básico, pero no lo sabían. Y habían pasado por toda la secundaria. Entonces, ahí hay varias cosas, ¿no? Pero bueno, esa parte solamente, y no sé, me gustaría pasar a Italia, ¿cómo es su discurso histórico ustedes? ¿Cómo lo tienen? Bueno, Italia y el italiano se fija mucho en algunos momentos históricos que podemos decir que no pertenecen mucho al Estado italiano, porque en aquella época todavía no existía, pero son parte de nuestra historia, o sea, el Imperio Romano, y un poco también en la época del Renacimiento, y al final la parte donde sí el Estado italiano empezó a existir y empezó a desarrollarse y llegó al momento más importante que fue la etapa después de la Segunda Guerra Mundial, donde se desarrolla como país, como potencia a nivel mundial, ¿no? El italiano y sobre todo el siciliano tiene un poco una visión un poco pesimista del país, un poco rendido, ¿no? Por los hechos que han ocurrido en los últimos 30, 40 años. Y de hecho muchos recuerdan, ¿no? A veces cuando se habla de Italia, la gente dice, ah, mira, Italia es la del Imperio Romano, ¿no? La potencia que pudo dominar, pudo cambiar la historia a nivel mundial y plasmar un poco lo que fue el contexto geopolítico y mundial de aquellas épocas, ¿no? Pero se choca un poco con esa visión. La gente se frustra porque que esa época fue muy importante y no llegamos a tener ese mismo esplendor, potencia de aquellas épocas y se frustra más ahorita por la crisis económica y social que un poco golpea a toda Europa, ¿no? No solo Italia, sino toda Europa. La gente estuvo acostumbrada, sobre todo las generaciones como la de mis padres o de mis abuelos, a tener un periodo de desarrollo económico gigante, muy fuerte. Italia tuvo un periodo de desarrollo económico muy importante que impactó mucho en la mentalidad de las personas. De hecho, como pude comentar en unos de nuestros podcasts, el italiano está muy frustrado, ¿no? En ver un poco, haciendo una comparación entre Italia de aquella época de los años 60 y 70 y Italia de ahora, ¿no? La gente se rindió tanto que no logra ver más esa posibilidad de desarrollo o de bienestar, a pesar que todavía Italia es uno de los países donde se vive mejor que digamos, ¿no? Y eso frustra mucho a la gente también un poco como la pintan los políticos, eh, el contexto cultural un poco, ¿no? Tú me decías, allá Fujimori, un congresista fujimorista, dijo esa frase, ¿no? Nosotros ganamos, la única guerra que ganamos es la guerra contra el terrorismo. En Italia los políticos prácticamente usan otros tipos de retóricas donde prácticamente para justificar el desastre echan la culpa a lo que viene o lo que vino antes, o sea, lo que fue el gobierno anterior o el político de turno para decir que no hizo las reformas, que no hizo algo. Y la gente se convenció tanto de eso que ven generalmente la política como más que algo cívico, donde la gente se involucra y trata de desarrollar un plan para el futuro de la nación, como una guerra entre partidos y más entre personas que pertenecen o tienen ideologías cercanas a ese mismo
partido, ¿no? Entonces, eso afectó demasiado en la capacidad de un poco plasmar y educar los italianos hacia a un, a un futuro donde el italiano se involucra de forma cívicamente, que manco menos de un minuto. Entonces apagamos Sí, y volvemos. sí, sí, volvemos, volvemos. Ya, ya. Regresando al tema, como te decía, el italiano un poco se convirtió pesimista, ¿no? No capaz de soñar por esos eventos que llevaron al país a la situación que está ahorita, ¿no? El sur también, como el Perú en general, vivió una época muy distinta a la que vivimos hoy. Y de hecho, ¿cómo podemos apreciar en Italia y sobre todo en el sur, en Sicilia, ¿no? La gente piensa que cuando Italia todavía no existía así como la conocemos hoy en día, porque Italia es un país muy joven, encima más joven que Perú, ¿no? Podemos apreciar cómo la gente cree todavía cómo antes el sur vivía mucho mejor y era un país súper poderoso, porque en aquellas épocas no existía Italia, era dividida en el sur estaba un estado que se llamaba Regno delle Due Sicilie, o literal en español Reino de las Dos Sicilias, con capital Nápoles. Y podemos apreciar cómo la gente cree que la mayoría de los ciudadanos de aquellas épocas vivían en el bienestar, no tenían problemas, o si tenían, no eran como lo de ahora. Y de hecho, el sur y el estado, el reino de los dos Sicilias, tuvo bastante éxito en muchas cosas, porque, por ejemplo, tuvo el primer ferrocarril de Italia, tenía varias fábricas, era una potencia económica o una potencia regional, pero tenemos que decir también las cosas como están. Y si bien un proceso de independencia, unificación de Italia no fue hecho bien y todo está un desmadre, podemos apreciar cómo el reino cae según cómo cuentan la historia con 1.000 personas, ¿no? De Garibaldi, ¿no? Garibaldi llegó con 1.000 soldados y tumbó un reino entero, que era un reino poderoso, ¿no? Tenía soldados, tenía hasta una de las marinas más poderosas de Europa, ¿no? Sicilia. Y el reino de las dos Sicilias, que era el sur de Italia, que digamos, Nápoles, o sea, Campania, Sicilia, Calabria, varias regiones que actualmente son parte de Italia. Y podemos ver cómo en realidad las cosas no eran así, porque la gente vivía sumisa en la pobreza. El, el campesino trabajaba la tierra, pero prácticamente no tenía libertad, no tenía estatus, no era de clase que digamos elevada, ¿no? No era una persona importante. Entonces, prácticamente le daban un pedacito de tierra, lo cultivaban por el dueño, podemos decir dueño de esa persona, porque poseía todo lo que producía aparte algo, como, no sé, para sustentar su familia y de repente luchar contra el invierno, ¿no? Porque en aquellas épocas no teníamos calefacción ni varios eh, sistemas para mejorar nuestras vidas y vivían sumisos en la pobreza. Entonces, la mayoría, y también era un país muy corrupto, porque de hecho Garibaldi sobornó muchos militares, soldados de alto rango, para acceder sin mucha resistencia, ¿no? De las autoridades. Y podemos ver cómo la gente, pero todavía cree que fue un país súper rico, o sea, él fue sí rico, pero esta riqueza no se distribuía a las personas, ¿no? Había un rey
que prácticamente mandaba y obviamente esa riqueza era adentro de la familia real, no es que la mayoría de las personas podían acceder a eso. Y encima el ferrocarril, sí, es verdad que tuve uno de los primeros ferrocarriles creo hasta de Europa, si no me equivoco, pero eh, la verdad es que ese ferrocarril hacía una ruta, o sea, transportaba el rey de su casa a otra. Y o después cuando empezaron a desarrollarla, era un tramo muy corto, no era un tramo gigante, no es que toda la península, la isla de Sicilia tuve esos ferrocarriles llegan después, se desarrollan con el reino de Italia, pero la gente eh, cree que fue como un paraíso en tierra, ¿no? No había, sí, de repente habían problemas, pero se vivía mejor y fuera mejor regresar, convertir Independiente Sur para que se pueda mejorar la situación de nuevo y ser potencia. Y no piensan, ¿no? A cómo en realidad funciona el mundo hoy en día, ¿no? Obviamente un país más pequeño es, más débil es y más influyente es a nivel internacional. Y entonces la gente se deja llevar, ¿no? Un poco de la historia del pasado, un poco manipulada, como tú dices, eh, por el caso peruano, a nivel ideológico o por varias personas, ¿no? A los que quieren hacer creer que el sur fue lo mejor y los que también piensan que el sur es inferior, ¿no? Como lo del norte, como algunos partidos del norte, como la Lega, ¿no? La Lega Nord, Lega, que decía que el sur era como un parásito, ¿no? Para los recursos del Estado, del bienestar del país, cuando en realidad eso fue generado por un desmadre que hicieron las autoridades, los políticos, durante el proceso de unificación. Más que políticos, los gobernantes de aquellas épocas. Um, y entonces es algo muy complicado donde la propaganda y los eslogan un poco ocultan la verdad sobre las cosas que son más complicadas de cómo la pintan algunos, ¿no? Como me decías tú, de hecho. Sí, mira, o sea, a ver, si es que no te malentiendo, me parece interesantísimo lo que me hablas. Estaríamos viendo que en principio el italiano tiene una idea un poco pesimista, ¿es cierto? Porque a través del tiempo, digamos que ha fluctuado, ¿no? Ha tenido periodos históricos, como en los años 60, o periodos también de cierta decadencia, ¿no? O sea, y eso ha hecho que el italiano tenga, digamos, un cierto pesimismo sobre su propio país, ¿no? Se puede decir eso, Sí, ¿no? de Uno. hecho es así. Y de hecho creo que es algo común con Perú porque Sí, ah, ajá. la gente no empieza a decir, ay, es que a nuestro país tercermundista, ¿no? Siempre he escuchado esa frase, ¿no? Somos tercermundistas, ¿qué quieres que Sí, sí, sí. haga, no? Pero no es así, porque Perú, por ejemplo, es un país que tiene un potencial infinito, ¿no? Igual Italia, ¿no? Por toda la historia, la cultura, pero la gente aquí también te dice, ah, es un país, a veces te dice un país de miércoles, um, En Italia. ya estamos allá, ya vamos a la quiebra, no, ya no nos sirve de nada, ¿no? Pero al final es algo parecido, ¿no? El pesimismo que involucra los dos pueblos, el peruano y el italiano, por algunas cosas que han pasado. En Italia el boom económico dio tanto bienestar que todavía no ha llegado a Perú, que la gente cuando se acostumbró tanto bienestar, cuando la situación se vino abajo,
en comparación a aquellos años, se encontró como una pesadilla, no es verdad, no es verdad. Y la gente prefirió, en cambio de actuar, prácticamente cerrarse en este pesimismo y no volver a soñar. Un poco como pasa en Perú por algunas cosas, ¿no? En Perú he visto muchos jóvenes, muchos empresarios que tienen una idea y la hacen llegar a un punto súper, súper bueno, hasta revolucionario, pero la gente a veces no, tampoco cree en eso, ¿no? Dice, de repente, no, no sé si funcionará. Había visto un invento que hizo un peruano sobre, no me acuerdo qué era, pero la gente desconfiaba, o sea, como si un peruano no podía creer en sus inventores, personas que tenían capacidades muy buenas, ¿no? Y Italia es un poco parecido, ¿no? La gente ya está hundida, sumisa, un poco en ese patrón, ¿no? Del pesimismo, del victimismo también. A veces, este, se suele decir, es mucho la culpa es de la Unión Europea, la culpa es del Estado, la culpa es del gobierno regional, pero la gente no se involucra, ¿no? No le interesa. Y de hecho hemos visto como en estos años la gente participa menos y hay muchas más emigración hasta el exterior del país. No, sí, por lo que me cuentas, digamos que hay cierto parecido en ese sentido a lo que nos vemos acá en el Perú, ¿no? También un poco que nos vemos como eh, que es una historia que no levantamos cabeza, ¿no? Que siempre, o hemos tenido periodos, por ejemplo, como la era del guano, pero no han sido periodos que han durado, ¿no? Que ha sido una prosperidad falaz, inclusive así lo estudiamos, la prosperidad falaz. Y de ahí volvimos a caer nuevamente. Entonces, lo que vemos es que siempre nuestros gobiernos no han sido de lo mejor. Ahora, otra cosa también es la idealización hacia el tamaño suyo, ¿no? La idealización, que es algo similar a lo que encontrabas con Sicilia, con su propio reino, ¿no? Igual, se considera que el Tahuantinsuyo y lo de antes era magnífico, era muy bueno, cuando en realidad los estudios arqueológicos también indican de que no fue tanto así, porque inclusive se han encontrado huesos, se han encontrado restos de gente que sufría anemia, por ejemplo. Estamos hablando del periodo prehispánico. Pero así también había gente también que vivía bien, que tenía, o sea, había también de todo. También se han encontrado, se sabe muy bien que las sociedades prehispánicas sufrieron también los fenómenos del niño, o sea, también, por más que es cierto, convivían con la naturaleza y tenían una relación más estrecha que ahora nosotros con esta, ¿no? Con la naturaleza, sin embargo, también se sabe muy bien que los fenómenos del niño cuando venían, hicieron un fenómeno mega niño, avanzaba con todo, ¿no? O sea, tampoco, pero sin embargo hay gente hasta ahora que idealiza que en esa época estaban muy bien preparados y tal, y claro, hasta cierto punto es verdad, también, yo no ni idealizar ni satanizar, o sea, sí, sí había, pero tampoco no es que era todo el tiempo, o sea, también habían problemas, lo mismo, había conflictos, toda una serie de cosas. Pero me parece interesante esta cuestión, ¿no? De que Sicilia tenga esa idea, ¿no? O sea, cuando Italia llega, o sea, se une a la República Italiana, ahí empezaría la decadencia de Sicilia, ¿no? Algo así. Antes de eso, Sicilia era próspera, ¿no? Algo así tienen esa idea. Más que república, cuando todo se junta, no hay una república, hay una monarquía. Reino Monarquía. de Italia, o sea, Italia empezó como una monarquía, muchos no saben. Ajá. Sí, 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 no, Pero la verdad, no, 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 no. sinceramente. Empezó con la monarquía, y solamente después de la Segunda Guerra Mundial se logra la república, ¿no? Con un referéndum. De hecho, la gente, más que la entidad del Estado, ¿no? República, monarquía, lo que sea, la forma, todo del Estado, le interesaba más el periodo anterior a la independencia, ¿no? De Italia y todo eso, porque la gente creía que con el reino de las dos Sicilias
la gente en serio tenía esa riqueza económica que pertenecía al, a los reales, a los reyes, en realidad no se distribuía entre las personas, como te decía, y de hecho en el sur se desarrolla el brigantaggio, que eran criminales que asaltaban, robaban, y del brigantaggio por ese malestar que había, después con la Unión de Italia, con la independencia de Italia prácticamente, se desarrolla hasta llegar hasta un cierto punto y crear la mafia, ¿no? La mafia que sabemos lo que es hoy, ¿no? Y la criminalidad común que se convierte, ¿no? En una criminalidad organizada, ¿no? Con un nivel más profundo a nivel de las instituciones y todo, ¿no? Pero hay una Y cuestión, ujú, quería saber, ¿tienen esta idea de victimismo, los italianos o los sicilianos en particular, que hemos sido víctimas históricas? ¿Tienen esa idea o no? Porque en el Perú sí, hay una cuestión de existimos víctimas hay, históricas. hay esa idea también porque en parte es verdadera, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos gobiernos del Reino de Italia, o sea, en la época del Reino de Italia, de hecho, hicieron cosas que estaban en contra totalmente del sur. Por ejemplo, poner una tasa, un impuesto, ¿no? Encima del pan o del trigo. El trigo es prácticamente el cereal que se cultiva más acá en el sur y sobre todo en aquella época. Y quitar impuestos para los cereales que se producían en el norte de Italia, como el arroz, por ejemplo. Y entonces tú puedes ver cómo el sur se convirtió siempre más pobre. Y sí, es verdad que han hecho varias medidas, como la Casa per il Mezzogiorno, que sería como un recurso económico importante de billones de liras. En aquellas épocas habían la lira, la moneda italiana era la lira, pero esos recursos que usaban muchas veces eran usados por el tema de los políticos, ¿no? Con el tráfico de influencias, con el clientelismo, y no llegaba a crear un, un desarrollo uniforme, ¿no? Por ejemplo, hacían algo, construían una fábrica gigante que podía abastecer a toda Italia, pero no era conectada con puertos, aeropuertos, carreteras, entonces era como algo inútil o ineficiente, ¿no? Y de hecho han hecho muchas veces con esos, con el sur, también de forma discriminatoria, fueron tratados y sí, somos tratados en algunos sentidos, pero, pero, o sea, ahorita la gente se victimiza, ¿no? Empieza a decir cuando en realidad tendría que ver cómo en realidad los políticos del sur fueron elegidos muchas veces y son elegidos siempre en el Parlamento, pero al final no logran hacer los intereses del sur. Entonces, el problema no es tanto el Estado italiano, porque de ese Estado pertenecen también las personas del sur, sino los gobernantes que van allá, o en los gobiernos regionales y no logran levantar la voz para hacer valer los derechos de los ciudadanos del sur. Entonces ese victimismo, cuando va mal todo, baja el trabajo, se contamina algo, le echan la culpa al Estado italiano, pero en realidad el Estado italiano a través de sus instituciones, donde hay un montón de personas del sur, no actúan y no actúan las mismas personas del sur, ¿no? Pero bueno, se justifican y es culpa de una entidad, ¿no? La institución, el Estado se percibe como algo abstracto donde echar todas las culpas de este mundo por todos los pecados del mundo, ¿no? Entonces, no funciona así, ese victimismo, ¿no? Que crónico, es crónico, no es algo de una vez. Dice, ay, pasó
una temporada de 1 año, 2 años, 5 años, pero después esa sensación de pesimismo y victimismo pasó. No es algo crónico que viene, se sigue reproduciendo un poco en todos los patrones y las cosas que se han desarrollado, ¿no? No, no, muy interesante. O sea, que hay una forma de victimismo de sentirse los sicilianos de alguna manera víctimas del Estado italiano en general, ¿no? O sea, que no han recibido lo adecuado, tal. Eso me hace pensar un poco en el mismo, en las provincias, acá en el Perú, las provincias del Perú, muchas veces las regiones, tienen un discurso similar, ¿no? Lima se ha llevado todo, y no pasa nada. Y en parte sí también hay dosis de razón, porque lastimosamente desde Lima muchas veces no se ha efectuado un descentralismo eficiente. O sea, eso, hasta ahí creo, que yo también veo de que es verdad, porque a veces el gobierno central de Lima lo que ha hecho es ya tienen canon, listo, ya hagan lo que puedan, y no formula las políticas públicas adecuadas para que eso se dé. Pero por otro lado, también hay una cuestión, lo que yo veo, ¿no? Que es una opinión propia. Claro, Muchos políticos de provincia lo que hacen es aprovechar justamente también para sacar provecho de eso. O sea, porque creo yo que los políticos de las regiones tienen lo que se llama agencia, o sea, también podrían ellos mejorar las mismas condiciones de sus propias regiones, pero en lugar de eso lo que hacen es manejar políticamente la cuestión para quejarse de Lima y ¿por qué Cusco está mal? Ah, Lima tiene la culpa. ¿Por qué Cajamarca es una de las regiones más pobres? Lima tiene la culpa. Entonces, no, ellos no agarran la responsabilidad que ellos tienen, ¿no? Como te digo, tampoco no es que, no quiero ser maniqueo de malo o bueno, pero, o sea, sí hay una responsabilidad del gobierno central de Lima, porque hasta lo que yo sé, porque no, yo no soy experto, pero hasta lo que yo sé, sí, muchas veces desde Lima se ha hecho un descentralismo imperfecto, parcial, eso sí, pero al mismo tiempo los políticos de las provincias, más bien en lugar de tener una agencia, ¿no? Como se diga, de eh, ponerse al frente y decir, oye, estos son los intereses de mi población, yo quiero, presiono para que se mejore este descentralismo. No, lo que han hecho es, no, Lima tiene la culpa, entonces toda nuestra desgracia es porque Lima es centralista, cuando muchas veces varias provincias reciben canon minero por millones, ¿ah? O sea, y más bien muchas veces los políticos no saben qué hacer con tanta plata y malgastan en tonterías y que claro. luego, sí, y Hay parte de esa algo plata, parecido. claro, Disculpa que algo te parecido. interrumpe. Es algo de más que el gobierno central de Lima ha manejado el tema de la descentralización muy mal y esto está claro. Los políticos limeños han siempre traído el poder económico eh, y político de todo el país adentro de Lima y las otras regiones y provincias han sufrido enormemente, pero las regiones, los gobiernos regionales generalmente manejan mal los recursos. Como dices tú, llega el recurso del gobierno central o de las minas que pagan impuestos para desarrollar proyectos allá y hacen cosas que no producen un bienestar a largo plazo, ¿no? Que sea construir hospitales, carreteras, pistas, cosas que podrían mejorar la economía de la región o algo así, pero hacen cosas muy superficiales, cosas que no aportan, ¿no? Sin sentido, ¿no? Una cancha, de repente tienen una cancha de fútbol y hacen otra, o un estadio de la ciudad y hacen otro estadio, cuando en realidad de repente no es que el nivel, que sé, de un equipo peruano de segunda liga, pueda tener tantos espectadores o algo así. Estoy diciendo un ejemplo que obviamente desconozco y hablo así de forma general, ¿no? Y en Italia, y sobre todo en el sur, pasa lo mismo, ¿no? Y la cosa que me da un poco me da de que pensar es que Sicilia es una región italiana
con una constitución especial, un estatuto autónomo especial. O sea, es una de las regiones italianas, de las pocas, que tienen un poder, más poderes que otras regiones. Tienen una posibilidad de manejar hasta algunos impuestos, de manejar varias cosas más. Y de hecho, a pesar que está así, los gobiernos regionales desde décadas no han usado estos poderes, o cuando lo han usado, las poquísimas veces lo han usado sin poder impactar sobre la vida de las personas, obviamente impactar de forma positiva. Y vemos que el tema no es tanto entonces el tema gobierno regional y central, que eso sí hay, cuanto también el echar la culpa por el manejo de recursos, o sea, el mal manejo de recursos a los gobiernos centrales y o algunas entidades, poderes que son abstractos, ¿no? Y eso Claro. es algo parecido y común y corriente todavía. Ahora, y una pregunta con respecto al Imperio Romano, ¿cómo ve el italiano actual esa parte de su historia? Que ya está algo lejana, pero ¿cómo la ve? Porque nosotros con el Tahuantinsuyo, por ejemplo, todavía hay una cuestión de orgullo, de que fuimos un gran imperio y toda esa cuestión, ¿no? Pero el italiano actual, ¿cómo ve al Imperio Romano? Como orgullo, porque representó, como te digo, como algo que cambió la historia, ¿no? Fue una época y un imperio que cambió la historia para siempre. Y de hecho, ¿no? A veces hacen comparaciones. Ah, ya ves, el Coliseo, o hay algunas pistas o calles hechas para los romanos que todavía siguen en pie, acueductos hasta, ¿no? Y después ves, por ejemplo, la situación acá en Sicilia, ¿no? Donde el agua está mala y sequía, pero los acueductos son muy antiguos y pierden un montón de agua. Y la gente le dice, ah, ya ves, en el Imperio Romano la gente había, el agua llegaba y se bañaban y lo que sea, y sus edificaciones duraron la vida, ¿no? Todavía hoy en día se pueden apreciar el Coliseo, por ejemplo, ¿no? Y las obras de ahorita se caen, se tumban y son unos malos políticos, se roban la plata, ¿no? Y después algo de cultural, ¿no? Porque la gente dice, ah, el Imperio Romano con todos los que ha dejado, somos la primera potencia a nivel mundial, a nivel cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, Italia tiene, creo que está el primer puesto en la UNESCO como lugares históricos culturales a nivel mundial. Entonces nos da como una sensación de orgullo, y el Imperio Romano fue parte de ese orgullo, ¿no? Es algo que, como te digo, nos ha dejado tanto, y algo que ya nos hemos acostumbrado, que pero es algo increíble, caminar en una calle que fue construida 2000 años atrás, dejar monumentos, historias que dejan hablar de Italia a todo el mundo, ¿no? O sea, la gente habla de Italia, todos conocen el Imperio Romano, casi en todo el mundo, ¿no? Entonces es algo de orgullo, ¿no? Y comparándolos con la situación de ahora, donde Italia está como en una crisis profunda a nivel social, económico, cultural, nos lleva también a pensar, también no solo el Imperio Romano, sino la época del Renacimiento, ¿no? Ajá. Eh, esa también. Sea, hay una idealización hacia el pasado, hay una idealización hacia el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y hay una idealización también hacia el Renacimiento. Claro, claro. Y obviamente a todas esas épocas como los años 60, 70 del 900, donde tuvimos tanto bienestar. Pero si tú ves también la situación, sí es fea y todo, pero como te digo, las épocas de la cual hemos hablado no eran perfectas. El Imperio Romano después cayó, Así es. hubieron un montón de problemas,
guerras civiles entre ellos, eh, varias luchas de poder, asesinatos y así renacimiento, sí, creo que nos impactó de forma increíble porque nos dejó obra de artes y también lo que es hoy Italia, ¿no? Porque eh, también las instituciones políticas de aquellas épocas evolucionaron en Italia, ¿no? Entonces, podemos decir que es todo un conjunto, ¿no? Esas épocas nos han cambiado, ¿no? Ahora, Italia en general como país se siente víctima de la historia, víctima de sus vecinos. ¿Cómo han manejado esa cuestión como país? Bueno, víctima de sus vecinos, en parte, porque bueno, durante el 900, como vemos, Italia, viendo las otras potencias de Europa, se quiso convertir como una potencia colonial, ¿no? Pero fue algo muy limitado, ¿no? Porque, y casi una concesión de los otros países que eran más poderosos y más antiguos, muchos más antiguos, como Francia, España, Inglaterra y todo eso. Y prácticamente lo vivimos un poco mal, tanto que fuimos a conquistar Libia, que no era por aquella época muy interesante para las potencias, Somalia y Eritrea y Etiopía. Ah, Etiopía, que para el reino de Italia fue la más muy importante porque al final del 900 intentaron como conquistar Etiopía, pero no le fue para nada bien. Primeros de los 900, final de 900 ya empezaron los preparativos un poco para tratar de conquistar Etiopía, ¿no? Entonces, fue una situación algo un poco, eh, ¿cómo puedo decir? Algo un poco difícil, ¿no? Porque Etiopía, por ejemplo, fue conquistada oficialmente con el fascismo y perdió la guerra. La guerra hicieron la primera guerra contra Etiopía y la perdieron. Y eso fue una vergüenza a nivel mundial, porque una potencia europea que perdió por una vez una potencia de África, ¿no? Entonces, con el fascismo también fue algo donde se hizo esa guerra también con de formas sucias, con gas, con armas con gas que eran ilegales para conquistar esa nación, pero igual también un poco de lucha ahorita mismo, un poco de resentimiento, algo así, también hay con Austria, por ejemplo, porque con la Primera Guerra Mundial Italia ganó parte del territorio que ah, fue del Imperio Austrohúngaro, austrohungárico, parece. ¿cómo? Austrohúngaro, me parece que fue el imperio, sí. Sí, y se pudieron crear esas regiones que hoy en día son en la región del Trentino Alto Adige, parte de algunos territorios que ahorita no pertenecen más a Italia. Y hoy en día esa región es muy rica económicamente, pero el gobierno de Austria de vez en cuando alimenta un poco esa revancha nacionalista que quisiera que estas regiones se volvieran a convertir austríacas, ¿no? Y un poco ellos se sienten víctimas, ¿no? De Italia, se sienten extranjeros en el mismo país muchas veces, porque si tú vas en esta región se habla alemán principalmente, y cuando hablas italiano sí lo entienden porque se estudia y todo, pero a veces te miran un poco, sobre todo si eres de un idioma que no es el alemán, un poco así, te miran con deficiencia, ¿no? Y entonces sí, nos sentimos, algunos italianos se sienten víctimas de algunas situaciones con países cercanos, más se sienten víctimas ahora con la Unión Europea, ¿no? Porque dice la Unión Europea con sus leyes, con sus
impuestos o lo que sea, nos está llevando a la tumba, nos está ahogando, cuando en realidad es todo un conjunto. De hecho, Europa tiene varios mecanismos que no son correctos, que pero se podrían mejorar. En cambio, se quiere tumbar la Unión Europea o un Europa unida debajo una entidad, porque si la gente siente que así volvería a funcionar y mejorar todo mejor, pero en realidad a través de la Unión Europea todo un continente se ha convertido más fuerte en parte, porque cuando una entidad tan grande va a negociar con otra entidad que sea de fuera de Europa o de la Unión Europea, tiene un poder económico, político más elevado que el Estado, el singular Estado, ¿no? Entonces la gente no entiende. Hay sí esa forma de victimismo, ¿no? Sí, sí, así es. Nos queda menos de un minuto. ¿Qué tal? ¿Otro más para terminar? Sí, ¿O acá lo otro más dejamos? para... Sí, sí, Más, sí, sí. ¿no? Sí, sí, para terminar las ideas. Ya, ya. Ahorita Ya, mando un nuevo link. Ahorita. vale. No, una cosa que me parece interesante es que justamente tenemos cosas en común, ¿no? Como que vemos de que hay una especie de pesimismo, también tienen regiones igual que acá que se sienten víctimas de, digamos, bueno, en este caso no la capital como Roma, sino del general, ¿no? Del Estado italiano, ¿no? Me parece. Acá la cosa es más hacia Lima. Y otro es, también un poco, me parece que hay una idea también derrotista, ¿no? O sea, fueron ustedes alguna vez algo en el Imperio Romano, en el Renacimiento, pero luego también han tenido sus caídas, ¿no? Y de alguna manera también esta idea de los vecinos que de alguna manera a partir del siglo XIX, XX han sido más poderosos, no sé, ¿no? Por ahí y que como que Italia no levanta vuelo, ¿no? No levanta cabeza, ¿no? Algo, una frustración tienen los italianos, me parece una frustración histórica, ¿o me equivoco? Sí, 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 una frustración histórica que muchas veces no está prácticamente conforme con los hechos reales, ¿no? Porque al final, a pesar de las dificultades, de los problemas que tuvimos, tenemos, somos todavía un estado que todavía tiene un gran potencial, todavía es uno de los países más industrializados y ricos del mundo, pero igual hay esa frustración, ¿no? Porque también hay el miedo al futuro, ¿no? Porque las nuevas potencias económicas, los nuevos este, cambios que han habido, nuevas
también nuevos desafíos, ¿no? Porque los años 60 no eran los años 80 y los 80 no son los años que vivimos hoy, ¿no? Y entonces la gente tiene miedo y el miedo lleva obviamente a generar frustración, odio, a veces temor al futuro, y por eso también los populistas están ganando más terreno, populistas de izquierda, de derecha, Ujú. y que hacen preocupar las instituciones, ¿no? Y también vemos que también en la TAM hay un miedo al futuro, ¿no? Un miedo donde yo vine la primera vez a Perú más de 10 años atrás, pero lo que veo es que la sociedad en aquellos años era más optimista, quizás porque sí han tenido problemas políticos, pero lo de que están viviendo en estos últimos años y lo de la pandemia los golpeó duro. Entonces, vivimos tiempos donde hay grandes cambios, donde lo que se estaba planeando y se había planeado ha cambiado muchísimo, por ejemplo, con el COVID y también con el fracaso político que hubo, ¿no? No, es que es interesante porque sí, yo creo que también ha habido esa fluctuación, pero particularmente siento, no sé, que en el caso peruano es más acentuado la idea de victimismo, es más acentuada la idea de derrotismo. Me parece que en el caso peruano es más pronunciado. Y creo que Ujú. latinoamericano en general, ¿ah? Porque si tú preguntaras a un brasileño de repente, a un argentino, a un mexicano, creo que también iría por ahí su forma de pensar, no más o menos. Porque, ¿sabes? En el caso del mundo, bueno, ya latinoamericano y específicamente de los hispanoamericanos, en líneas generales nosotros tenemos a veces un discurso derrotista, ¿no? En general. Que inclusive me atrevo a decir que España también tiene algo similar. O sea, y ahí sería interesante, pues, Italia que creo que también tiene más o menos ese discurso, pero parece a mí que no es tan pronunciado como en el caso de Hispanoamérica, ¿no? Ahora, comparado con España, no sé, porque España también tiene su propio discurso, pero en líneas generales me parece que comparado con Hispanoamérica, Italia no tiene un discurso tan derrotista, tan victimista, pero me parece que de todas maneras, en comparación con el resto de Europa, sí hay una cuestión ahí, ¿no? Hay como que fuimos un gran imperio, fuimos grandes en el Renacimiento, y luego en los años 60 tales también tuvimos una prosperidad, pero como que también hay una idea de repente de, no sé cómo decirlo, de que tal vez eh, los italianos de alguna manera tienen una manera de pensar, no sé cómo decirlo, que eh, es que es distinto. En el caso peruano, nuestro sentido de pertenencia ha sido bastante eh, menoscabado. Nosotros acá todavía no estamos todavía cuajando, estamos tratando de luchar por sentirnos todos como peruanos, ¿no? Todavía estamos en proceso porque nuestra historia ha sido en el virreinato y luego en la república, no hemos terminado de cuajar esta idea de unión, ¿no? De que somos diversos, pero dentro de nuestra diversidad hay una unidad, ¿no? Por ahí como que todavía estamos en proceso de eso. En el caso italiano me parece también algo por ahí, ¿no? O sea, ¿todavía crees que falta cuajar esa idea de unidad nacional, de que todos los italianos se sientan italianos como tal? ¿Faltaría eso, similar al Perú? ¿O cómo lo ves eso? Sí, de hecho, si te acuerdas, cuando hicimos el otro podcast, entre norte y sur, y un poco entre la perspectiva central y las provincias en Lima, de hecho, como te decía, o sea, se armó todo el país, todo, pero no se armaron los italianos, se suele decir. Si è fatta Ujú. l'Italia, pero non si sono fatti gli italiani, se dice en italiano. O sea, se armó todo, ¿no?
las instituciones políticas, económicas, culturales, lo que sea, pero la verdad que las instituciones los italianos, no sé, a veces son bastante divididos entre ellos, entonces no suelen sentirse muchas veces italianos, ¿no? En sí. Entonces es algo parecido, ¿no? Con el Perú, o sea, falta esa unión que no se ve, ¿no? Muchas veces. Por ejemplo, yo veo que hay mucho resentimiento a veces desde las personas de Lima hacia la provincia y al revés, o a veces hacen comentarios como, Arequipa, la República Independiente de Arequipa, que es ordenada, es la mejor ciudad, más ordenada, bien planificada y todo, pero yo creo que, no sé, se tendría que cómo crear esa unión todavía en ambos países, creo. Solo que Ujú. de repente aquí las cosas han sido un poco, el malestar se ha un poco puesto debajo de la alfombra porque el bienestar que se ha creado y producido del boom económico ha juntado un poco en todo el país, ¿no? No te escucho. No, no te escucho. Bueno, me parece interesante justo lo que estábamos conversando porque
bueno, no he podido profundizar, pero he conversado, por ejemplo, por ahí una vez con unos holandeses, y por ejemplo su discurso histórico era más de un país que siempre fue próspero, ¿no? O sea, tenían una idea, al menos a mí lo que me dieron a entender, es que su país siempre fue próspero, ¿no? De la Edad Media, de Edad Moderna, tuvieron un imperio colonial, luego en general me dieron pues este discurso, ¿no? De que Holanda siempre ha sido próspero, de que no ha habido mayores problemas. Entonces me pareció interesante, ¿no? Cómo hay países de Europa, sobre todo de Europa del Norte, que tienen un discurso histórico diferente al nuestro, ¿no? Que el nuestro de repente es más fluctuante, más derrotista, mientras que ellos no tienen, creo que, ese discurso histórico, ¿no? Habría que conversar alguna vez con ellos, con alguno de ellos, para ver un poco más y profundizar esto, ¿no? A mí me pareció muy interesante, como te digo, estas diferencias que hay entre nuestros países, ¿no? Pero ya para terminar, para no alargar mucho esto, igual siempre las semejanzas y diferencias que hay, como te menciono, ¿no? Sicilia y en general el sur de Italia, pues tiene esta visión también de ser víctima de su propio estado, ¿no? De que alguna vez fueron prósperos en un pasado y ahora ya no. El norte de Italia o Italia en general, ¿no? O el norte de Italia vive un poco de los recursos del sur, ¿no? Algo así creo que tienen esa idea, ¿no? Me parece. Ujú. Sí, 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 más que todo capital humano ahorita, porque prácticamente el sur se está prácticamente un poco, están escapando muchísimas personas. Yo, muchos lo definen emigrar, pero yo creo que es como escaparse de un lugar, porque la mayoría no regresa, eh, cortan los lazos, las raíces. Mientras una persona que migra siempre tiene en su corazón su tierra y todo, ¿no? Pero a veces han prácticamente recibido tantas cosas que hasta se está perdiendo, ¿no? Este vínculo con el lugar donde naciste, donde te encuentras. Y bueno, es algo muy grave, muy grave. Ahora, ¿tú crees que es un estigma de alguna manera ser siciliano? No creo hacia Sicilia solamente, sino hacia el sur en general, porque Claro. prácticamente un montón de personas del sur que desde décadas han, emigran al norte principalmente, han perdido una conexión con el sur en varios casos, pero han constituido, han formado parte de la fuerza del norte, porque el capital humano es lo más importante, ¿no? Y es como un abandono, ¿no? De las mismas raíces y un poco, están borrando poco a poco el sur, que digamos, porque la gente se va y como te digo, no regresa y los que viven acá viven, no todos, no digo que todos, pero gran parte vive una condición que no debería vivir en un país generalmente, como todos definen, europeo, ¿no? Nuevamente interesante, porque ahí hay algo, ¿no? No consideran que su identidad siciliana, su historia como siciliano sea importante como capital cultural, ¿no? Que puedan sacar provecho de este, más bien migran, se van y como que ¿cómo se podría decir? Se desculturizan, ¿no? No se eliminan lo anterior y pasan a identificarse con esta nueva situación geográfica, no sé cómo decirlo, ¿no? Con ese territorio. Ujú, No, pero acá también sucede algo similar, ¿ah? Pero es de repente más micro en el sentido de que en Lima, por ejemplo, distritos como el que yo vivo, San Juan del Urigancho, hay gente que se convierte en profesional, se va de acá, se va a vivir a distritos más de clase media como San Borja y no le interesa ni conservar ni tener una identidad uriganchina, porque ya asume la nueva, ¿no? Y se olvida de su identidad anterior. Y es más, también de alguna manera su identidad de origen provinciano también, porque ciertas familias son de origen provinciano de alguna parte de la sierra o selva. ¿No? Cuando pasan a ser parte de Surco, de San Borja, se
vuelven como esa identidad y dejan todo lo detrás, ¿no? Yo creo que algo similar pasa. Bueno, estimado Marco, ya para no dilatar mucho esto, ya nos estaríamos despidiendo y, de verdad, como siempre, muy interesante conversar contigo y esperamos volver a hacerlo, ¿no? Que se nos hace un poco difícil a veces los horarios, la problemática, esto. Las 7 horas creo que hay de diferencia, ¿no? ¿A qué hora está ahí ahorita? Sí, sí, 7 horas y en octubre van a ser ocho, Ah, porque cambia a la entre hora legal y solar y hay esa cosa, ¿no? Bueno, nos despedimos, fue un gusto charlar, es siempre interesante y bueno, para la próxima, ¿no? Saludamos lo que nos están escuchando. así es. Hasta Listo. luego. Vamos.